Bueno, y comenzamos ya mismo a aprender, escuchando a los que saben, a los profesionales de la salud, y le damos la bienvenida al doctor Fabio Belloso, de Urológico Río Cuarto. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y hoy queremos aprender a prevenir, a defender nuestra salud de esto que es la sexta causa de muerte en el país, la neumonía. ¿Qué es la neumonía, doctor? Bueno, antes que nada, explicar un poquito cómo se compone el aparato respiratorio para entender lo que es la neumonía. El aparato respiratorio está compuesto por lo que es la vía aérea, es decir, por donde entra el aire, es laringe, tráquea y bronquios, y los pulmones o parénquima pulmonar. Bueno, el proceso infeccioso que compromete al parénquima pulmonar, es decir, los pulmones, eso se llama neumonía. Antes se hablaba de pulmonía, por eso se asocia exactamente, pero es neumonía. Neumonía. El problema de la neumonía, como vos bien decías, es la sexta causa de muerte en el país y la quinta en mayores de 60 años. Tiene su importancia porque tiene signos y síntomas que nos pueden alertar cuando el proceso está comenzando, y muchas veces el proceso se hace evidente, en otras oportunidades no. ¿No? Exactamente, por eso depende mucho de a quién está afectado. ¿Que depende de la edad? Depende, exactamente. Las neumonías son más graves en pacientes de mayores de 65 años, en personas que están tomando inmunosupresores, en aquellas personas que están tomando corticoides por alguna otra patología, que tienen insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, y fundamentalmente porque esto es muy frecuente acá en la ciudad, en todas las ciudades, que cada vez avanza más el tema de los asilos o los geriátricos. Es decir, donde hay gente que comparte un mismo lugar, y sobre todo estamos hablando de gente habitualmente mayor de 60 años, en esos casos los procesos son más graves. Para que se entienda, la neumonía, al afectar el pulmón tiene la capacidad de donde se hace el intercambio gaseoso. Yo lo comparo siempre cuando doy los informes médicos como un edificio lleno de oficinas, donde de pronto varias oficinas dejan de funcionar. De manera que esas oficinas dejan de funcionar, lógicamente afecta al funcionamiento global del edificio. En este caso hay varios sectores del pulmón, varios sectores del pulmón que deja de funcionar. Es decir, que no va a haber intercambio. ¿Por qué? Porque va a estar ocupado por secreciones, por una respuesta inmunológica que origina la bacteria, más líquidos. Es decir, bastante complejo explicarlo, pero para saber de que hay una parte del pulmón que deja de funcionar, o toda. Depende de la neumonía, si son una neumonía cuando más severa es, más falla el intercambio de aire, que es el combustible básico y vital para la vida, ¿no? Exactamente. Entonces, el tema fundamental es, primero, identificar cuáles son los grupos que están más expuestos a estos procesos. Se da más frecuentemente en esta época del año, donde las defensas están un poco más bajas, y tener en cuenta ciertos síntomas. Es decir, primero, ¿Ante cuáles hay que estar alerta? Exactamente. Primero, esto lógicamente una respuesta va a tener por parte del cuerpo, se siente agredido, y una es la fiebre, es decir, el cuerpo aumenta la temperatura para tratar de destruir las bacterias. Esto vamos a hablarlo siempre en aquel que tiene la posibilidad de defenderse. Ante un organismo normal. Exactamente. Ante, uno de los primeros síntomas, la fiebre, la tos. La tos es o que aparezca de nuevo, es decir, algo novedoso en un paciente que no tenía tos, o aquel que ya venía con tos, que cambie la característica de la tos, es decir, que sea más intensa, que sea más productiva, es decir, que movilice secreciones. La falta de aire, lógicamente, otro de los síntomas. Pueden tener dolor, pero fundamentalmente esas tres cosas hay que tener en cuenta. Esto estamos hablando de una persona que tiene la posibilidad de defenderse. Lógicamente, entonces uno ve, si uno lo compara con un edificio, uno hace una placa radiográfica, va a ver que hay zonas que no están ocupadas, es decir, que no entra el aire, que uno va a ver una zona más oscura, es porque está ocupada es decir, la zona más oscura por ahí, la parte más blanda o más blanca, es que hay algo que está ocupando un espacio. Y si uno también lo revisa, va a escuchar que hay una zona donde no entra el aire. Eso se llama neumonías, lo que se llama neumonías típicas. Atípicas tienen otra forma de presentación, son otras bacterias, pero que no producen tantos síntomas, pero radiográficamente afectan los dos pulmones. Es decir, para que se entienda, fundamentalmente, ante algún cambio respiratorio asociado de fiebre o tos,
el médico tiene que hacer el diagnóstico. El médico, ojo con la automedicación, porque por ahí la gente dice, no, me tomo tal pastillita. Exactamente, para colmo los antibióticos son en venta libre y comienzan a automedicarse. El tema es que no todas las neumonías son iguales, claro. No todos los pacientes son iguales. Hay pacientes que estos síntomas no los tienen. Los que habitualmente, y yo sé que mucha gente de cierta edad te escucha, estos síntomas no son tan floridos, no son tan marcados. Entonces, ante una persona diabética, que es otro grupo de riesgo, una persona anciana, que de pronto comienza a descontrolarse su diabetes y comienza a comer menos, se siente, uno lo ve que está agitado, está desganado. Bueno, primero principal, hay que descartar un proceso infeccioso. Claro. Punto número 1. El diagnóstico es un diagnóstico sencillo, es decir, no se necesitan métodos complementarios en cualquier centro de salud donde tenga un aparato de rayos. Uno puede hacer ante el examen y ante una radiografía, ya uno puede determinar si lo que está afectado es la vía aérea o está afectado el pulmón. La consulta inmediata. Exactamente. El diagnóstico demorado y si la neumonía avanza, esto puede traer consecuencias más Exactamente, graves, ¿no? Deja secuelas más graves, puede llevar a la muerte, puede llevar a secuelas graves que requieran una intervención quirúrgica. Hay una campaña a nivel mundial que se llama Sobreviviendo a la sepsis, que esto ha establecido, se usa para los centros de emergencia, sobre todo actuar las primeras 24 horas, y está demostrado que ante un proceso infeccioso, en este caso una neumonía, los mejores resultados se obtienen si uno tiene dentro de la primera hora ya de la evaluación, ya tiene antibiótico instaurado. Es decir que si uno arranca con antibiótico 3 o 4 días después, yo le explico siempre a la gente que es como un efecto dominó, uno va detrás de las fichas. Y si uno va, y entonces esto puede generar de que un proceso que de pronto puede ser tratado en forma ambulatoria, termina una terapia intensiva comprometiéndole la vida. Hay que evitar eso. Doctor, bueno, esto cuando la enfermedad ya apareció, la neumonía se declaró, pero para la prevención, la vacunación. Exactamente. Hay una vacuna, que es una vacuna gratuita, que está contemplada fundamentalmente en ciertos grupos de gente. No todo el mundo requiere una vacunación contra la neumonía, ojo. Toda vacuna no implica que uno va a estar exento de esa enfermedad, sino que va a minimizar, es una forma de presentación. La vacuna es una presenta a quien origina la enfermedad, pero en forma atenuada, cosa que el cuerpo lo reconozca y genere defensa. Claro, cosa cuando se presente el germen en realidad ya tiene memoria inmunológica y sepa cómo defenderse. ¿Y quiénes son las personas que fundamentalmente se tienen que vacunar? Mayores de 65 años. Deberían vacunarse todos, por eso aquellos que están escuchando y tengan mayores de 65 años, consulte a su médico acerca de ver si le conviene o no colocarse la vacuna, pero está indicado mayores de 65 y después la edad comprendida entre los mayores de 2 años y menores de 65 años que tengan algún otro proceso previo, sean diabéticos, estén trasplantados, estén tomando inmunosupresores o corticoides por alguna otra enfermedad, porque tengan enfermedades autoinmunes, porque sean alérgicos, porque tengan insuficiencia renal, hepática, insuficiencia cardíaca. Todas esas personas deberían, incluso, sobre todo los trabajadores de la salud, es una obligación. Los trabajadores de la salud estamos obligados a estar vacunados y fundamentalmente aquellos que residen en un área, en una zona donde convivan con una población, es decir, centros cerrados como el servicio militar, ahora son los cuarteles, los geriátricos. Esas personas son las que más expuestas están y las que peores consecuencias pueden traer si se ven afectados por una neumonía. Doctor Fabio Belloso, de Urológico Río Cuarto, muchísimas gracias por todas estas medidas, porque ahora se viene la época de las neumonías, hay que estar atentos. Exactamente, y gracias a ustedes por difundir esto tan simple, pero a su vez tan importante. Gracias, doctor.